Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos Buenos días, días, doctor Prieto. compañeros. Buen día, profe. Bien, Buenos gracias, días. profe. Buenos días. Estábamos todavía mirando este artículo 60 y haciendo ejercicios de dosificación. Vamos a continuar con el artículo 60 y les decía que básicamente pues los ejercicios de dosificación o el proceso de dosificación punitiva se aprende más fácilmente realizando pues varios ejercicios, realizando dosificaciones de todos y cada uno de los ejemplos o de los numerales que se consagran en ese numeral, en esos numerales del artículo 60. María Camila, ¿alguna acotación? María Camila Cristancho. Profe, buenos días. Una pregunta, ¿en el trabajo de las escuelas es máximo 5 páginas o 5 hojas? Máximo 5 hojas. Ah, bueno, profe, gracias. Vale, listo. Entonces les decía que voy a necesitar, lógicamente, ustedes van a necesitar para los ejercicios de dosificación punitiva, pues básicamente un papel y un lápiz y una calculadora, a menos que pues puedan hacer las operaciones mentalmente. Hay algunas personas que lo pueden hacer. De resto, pues necesitamos nuestro código, lógicamente, y la calculadora. ¿Para qué? Para que nos remitamos al artículo 60, como también a los diferentes artículos sobre los delitos. Entonces, nos vamos a ubicar, y este curso también, o esta clase, también les sirve ¿para qué? Pues básicamente para empezar a entrar en el tema de su próximo módulo de Derecho Penal, que trata sobre los delitos en particular, sobre todos y cada uno de los delitos. Pero entonces, espérenme, vamos a empezar con el primer ejercicio. Listo. Entonces aquí tenemos nuestra dosificación punitiva. Nos vamos a remitir, doctores, por favor, al artículo 307 del Código Penal. Ese artículo 307 nos consagra un delito que se denomina el peculado por apropiación. Alguien, por favor, que se remita a ese artículo. Aquí es 3, aquí me equivoqué, aquí es 397. A este artículo 397 de nuestro Código Penal, que nos indica o nos consagra el delito de peculado por apropiación. ¿Alguien lo tiene a la mano? Profe, 397 o 37. No, 397. 397. 397. 397. Peculado por apropiación. Ajá. El servidor público que se apropie en provecho suyo de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 96 meses a 270 meses. Multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a 50,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. E inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Hasta ahí, Patricia, espérame, hasta ahí. Y ahorita continuamos. Entonces, hasta donde nos está leyendo Patricia, el delito de peculado por apropiación consagra una pena que en su mínimo es de 96 meses y en su máximo es de 270 meses. Solo vamos a consagrar o vamos a estudiar esa pena de prisión. Nótese, mis doctores, lo que se indica en el segundo inciso de este artículo 397. Patricia, lentamente ese artículo 397. El segundo inciso, por favor. Si lo apropiado supera un valor de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. Gracias, hasta ahí. Entonces dice, si lo apropiado, básicamente es lo que este dinero público del cual se apropiaron, ¿se apropió quién? El servidor público, un servidor público se apropió, pues básicamente de estos bienes del Estado en una cuantía superior a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, consagra el inciso segundo, este es el inciso segundo. El inciso segundo de este artículo 397 indica que la pena se aumentará hasta en la mitad. Bueno, una vez hemos establecido lo que indica el Código Penal en un caso hipotético. Entonces, el caso del funcionario público que se apropió de bienes del Estado en cuantía de 1.000 millones de pesos. ¿Tienen ustedes ese caso o enfrentan ese caso? Bien, ya sabemos que la pena para el peculado por apropiación oscila entre 96 y 270 meses. Sin embargo, en virtud que la cuantía de lo apropiado, en este caso, superó los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues tenemos que dar aplicación al inciso segundo de ese artículo 397 y aumentar la pena hasta en la mitad. La pregunta es la siguiente. ¿Qué numeral, ojo, qué numeral del artículo 60 es el que debemos utilizar? Por favor, remítanse a su Código Penal al artículo 60 e indíquenme qué numeral se debe aplicar. Mi doctor, el numeral primero. ¿Qué nos dice? Sí, primero. Buenos días, mi doctor. Bueno, buenos días. Entonces, nos dice el señor Piraquive que se debe aplicar el numeral primero. Señor Piraquive, es tan amable, ¿me lee el numeral primero del artículo 60? Claro, mi doctor. Si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, esta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica. Perfecto. Si la pena se aumenta o disminuye, ¿qué sigue? Si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada. ¿Cómo? Dime, en una proporción otra determinada. vez, otra vez. En una proporción determinada. Otra vez. En una proporción determinada. Ah, en una proporción determinada. Sí, mi doctor. Ah, se bueno. aplica al máximo y al Mire, mínimo. y mire lo que está diciendo aquí. Ojo con eso. Esto pueden errar. Mire, aquí dice la palabra en. Acá, Oscar. ¿Qué dice acá, Oscar? ¿Sí tiene la pantalla? ¿Sí está mirando la pantalla? Sí, doctor. Hasta. Sí, mi doctor. Ah, bueno, entonces dice hasta. en. No dice hasta. No dice en. No dice en, señor Oscar. Entonces, no podemos aplicar ese numeral primero, porque no trae la palabra en, trae consagrada la palabra hasta. Patricia, te escucho.
El inciso 2 dice, si la pena se aumenta hasta en una proporción. Este La sería el que la pregunta aplica. es, ¿cuál debes utilizar? ¿Cuál inciso El utiliza, segundo. Patricia? El segundo. Segundo inciso. ¿Qué nos dice el inciso segundo? Si la pena se aumenta hasta en una proporción, esto se aplicará al máximo de la infracción básica. Entonces, Patricia, si usted nos indica que se debe aplicar el numeral segundo del artículo 60, ¿cómo lo aplicaría Patricia en este caso? Patricia, ¿se fue? Aquí, doctor. Bueno, no se me vaya, Patricia, por favor. Entonces, usted nos dice que se debe aplicar el numeral segundo. El numeral segundo del artículo 60. ¿Cómo lo aplica, Patricia? Se aplica al máximo Claro, dígame qué hace. Dígame qué hace. ¿Qué operaciones hace? la mitad de 270, que es el máximo de 135. Entonces, ¿en cuánto quedaría la mínima? La mínima de 96. Entonces, 96 mínima. Y la máxima 405. Máxima. Entonces, la operación es la siguiente. 270 más. Más ¿Más qué? 135. Más 130, más la mitad, ¿cierto? Sí, sí, señor. Espérate. En caso de que se apropie. Se apropió. La pena se aumenta hasta en la mitad. Entonces, más un medio. ¿Y cuánto es la mitad de 270? 135. 135. Entonces, 270 más 135, ¿cuánto da? 405. Que será el nuevo máximo. ¿Sí, Patricia? Sí, señor. Miren así como lo hizo Patricia, así es como se tiene que realizar. Entonces, va a tener un nuevo mínimo. Esta persona que se apropió de una cuantía superior de bienes del Estado de 200 salarios mínimos va a tener una nueva pena mínima, que será 96. De hecho, el 96 va a seguir siendo la misma pena mínima, pero la pena máxima se aumenta. ¿Por qué? Porque el código dice hasta en la mitad. Y el nuevo máximo será 405 meses. Gracias, Patricia. John Alejandro. No, profe, se me quedó la mano levantada, pero iba a decir lo mismo, que era el Bueno, numeral John Alejandro, segundo. entonces espere. ¿Usted tiene un código ahí a la mano, John? John Alejandro, ¿se fue? Sí, señor. ¿Tiene un código a la mano o se Sí, fue? sí, señor. ¿Qué me está Tengo aquí un respondiendo? código. Ah, bueno, listo. Entonces ahora le voy a preguntar, John Alejandro. Vamos a remitirnos, John. Sí, sí tengo. Listo, John, perfecto. Sí tengo un código. Vale. Entonces nos vamos a remitir a este artículo. Al artículo 400A. ¿Lo tiene a la mano, John? 400A. Ya casi. Listo. ¿Cómo se llama? La inhabilitación para el ejercicio. La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Ese no dice el La 400A. pena de inhabilitación para el ejercicio. Eso no dice el 400A, John Alejandro. 400. Espere. Momento. El internet está malo.
Profe, un momento, es que el internet está pésimo. Alguien que le colabore a John Alejandro que no tiene un código físico. ¿Quién le colabora a John? Buenos días, 400A. ¿Quién está hablando? Peculado, yo, profe Nicolás. Listo, Nicolás. Lo escribo. 400A, adicionado artículo 24, ley 1474 del 2011, peculado culposo frente a recursos de la Seguridad Social Integral. Las penas previstas en el artículo 400 de la ley 599 del 2000 se agravarán de una tercera parte a la mitad, cuando se dé una aplicación oficial diferente a recursos destinados a la Seguridad Social Integral. Listo. Entonces, en un ejemplo, ya Nicolás escucha mucho eco. Bájele a él. Bájele el volumen al computador, Nicolás. Entonces, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cualquiera de ustedes son alcaldes, gobernadores, concejales, cualquiera de estos cargos de elección popular o empleados estatales encargados del manejo de recursos públicos relacionados con seguridad social estatal. Cualquiera de ustedes. Y se apropia. Entonces vamos a tomar a alguien de ejemplo. Bueno. Juanita Sendales, ¿se encuentra en clase? Préndame el micrófono, por favor. Y no chateo. Aquí es una clase virtual, no de chateo. Bueno, Juanita resulta que no tiene micrófono. Camila Quintero, ¿tiene micrófono? Sí, señor. Listo, Camila. Entonces, Camila, resulta que usted mañana es nombrada en cualquier cargo de elección popular y en ejercicio de su cargo se apropia, ojo, se apropia de algunos bienes públicos que eran destinados a la seguridad social integral. Ese delito, Camila, está consagrado en el artículo 400 y lo hace culposamente. O sea, esa apropiación o ese desvío de los recursos eventualmente se realiza de manera culposa. Nótese que el artículo 400 dice se extravió o se perdió por su negligencia, impericia o imprudencia. Nótese que Camila hizo que se extraviaran algunos recursos de la seguridad social integral. Ese delito está consagrado en el artículo 400. ¿Cómo se llama ese artículo 400, Camila? Se llama... Peculado culposo. Se llama peculado culposo. Quiere decir que este delito se comete por una falta al deber objetivo de cuidado, por una negligencia, impericia o imprudencia o por no acatar los reglamentos. Resulta que Camila hizo que se extraviaran dineros públicos, pero asimismo esos dineros públicos tenían que ver con la seguridad social integral. Entonces tenemos que remitirnos al artículo 400A. Entonces el artículo 400A nos leía el compañero, dice, penas previstas en el 400 se agravarán de una tercera parte a la mitad. Entonces el 400A dice que las penas se agravarán de una tercera parte a la mitad. Básicamente estos son los fraccionarios.
de una tercera parte a la mitad. ¿Cuáles penas? Pues las penas del peculado culposo. Es más grave que se extravíen dineros de la seguridad social que dineros destinados a otros fines. ¿Cuál es la pena consagrada para el peculado culposo? Camila. Pues ahí se, por culpa del lugar, que se extravíen o pierdan o dañen, incurrirán en prisión de 1 a 3 años, multa de 10 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo, Camila. Eso nos denota que Camila tiene un código completamente desactualizado. ¿Por qué? Porque la pena para el delito de peculado culposo en su mínimo es de 16 meses y en su máximo es de 54 meses. Entonces, para que Camila actualice su código. Ahora, Camila, la pena para el peculado culposo a raíz de la ley 890, la ley 890 del 2005 aumentó estas penas. Ahora la pena es de 16 a 54 meses de prisión. Entonces, si la pena para el peculado culposo es de 16 a 54 meses de prisión, y resulta que acá se extraviaron dineros de la seguridad social, esa pena, esas penas, ese mínimo y ese máximo, se tendrán que aumentar tal y como lo consagra la norma, de la tercera parte a la mitad. La pregunta es, Camila, ¿qué numeral del artículo 60 utilizo para aumentar esa pena? El tercer inciso, profe, ¿Qué nos dice el tercer inciso, Camila? si la pena se disminuye hasta una proporción, esta se aplicará al mínimo de la inflación básica. Espérate, Camila. Si la pena se disminuye, ¿qué nos dice el 400A? ¿Qué nos dice el 400A? ¿Que la pena se aumenta o que la pena se disminuye? Pues la verdad, profe, y no me sale 400A. De pronto, Bueno. por lo el código está actualizado. Camila, no está desactualizada, está supremamente desactualizado. Es un código de hace 1000 años. Qué bueno, ¿qué nos dice Sofía? Gracias, Camila. ¿Qué nos dice Sofía? Profe, yo digo que el numeral cuarto del artículo 60. Bueno, entonces Sofía nos dice que se debe aplicar el numeral cuarto del artículo 60 y eso es correcto. Se debe aplicar el numeral cuarto del artículo 60. Entonces, Sofía, no se me vaya, por favor. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Qué operación debemos realizar para aplicar ese numeral cuarto? Primero que todo, Sofía, leamos el numeral cuarto. A ver qué dice. Si la pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica. Perfecto. Entonces, lo primero que tengo que determinar, Sofía, es cuál de estas dos proporciones, míralas, acá están las dos, cuál de estas dos es mayor y cuál de estas dos es menor. Determinemos lo primero, Sofía. ¿Cuál de las dos es menor? La tercera parte. La tercera parte, es correcto. La tercera parte es una proporción menor medio. Hasta ahí vamos muy bien, Sofía. Entonces, teniendo en cuenta que un tercio es menor a un medio,
¿A dónde aplico las penas? Entonces ya tengo aquí de 16 a 54. ¿Cómo aplico los aumentos? La tercera parte se le aumenta la pena mínima. Entonces, espérate, mira la pena mínima. 16, según nos dices, más un tercio, ¿cierto? Más la tercera parte. ¿Sí, Sofía? Sí. Bueno, entonces la pregunta es, Sofía, ¿cuál es la tercera parte de 16? 5.3. Esa, 5.33. Entonces, Sofía, 16 más 5.33, ¿cuánto da? 21.33. 21.33 meses. Ese va a ser el nuevo mínimo. Y al máximo, que es 54, ¿cuánto le aumento? La mitad, un medio. ¿Y cuál es la mitad de 54? 27. 27. Y 54 más 27, ¿cuánto nos da? 81. Entonces, acorde con lo que nos acaba de decir Sofía, la nueva pena mínima para el delito del peculado culposo, cuando se trate de recursos de la seguridad social integral, la nueva pena mínima será 21.33 meses. Esa será la pena mínima. Y la pena máxima será de 81 meses. Tal como lo hizo Camila, está bien realizado el ejercicio. Aquí Camila determinó cuál va a ser, digo Sofía, creo que era Sofía. Sofía, ¿cuál fue la pena mínima? Una nueva pena mínima, esto es 21.33 meses, y una nueva pena máxima, esto es 81 meses de prisión. Esos son los ejercicios que ustedes deben realizar como abogados defensores, como fiscales o eventualmente como jueces. Preguntas, doctores. Creo que ayer Yaidis era la que nos comentaba o solicitaba que hiciéramos ejercicios con base en casos que se ajustaran al Código Penal. ¿Está Yaidis en clase? Sí, doctor, aquí estoy. Bueno, entonces Yaidis. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Tienes un Código Penal a la mano, Yaidis? ¿O digital? Sí, señor. No, lo tengo aquí en físico. Bueno, perfecto, muy bien. Resulta, Yaidis, vamos aquí a cambiar. ¿Usted de dónde es, Yaidis? Usted es costeña, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿de qué pueblo, Yaidis? Yo vengo del Cesar. Sí, Valledupar, Cesar. de Valledupar. Entonces, Yaidis mañana se va Doy una cosita, quería disculparme con usted. Lo que pasa es que tengo que aprender ¿cómo se llama? Uno, que yo hablo bastante fuerte, duro. Pues a veces compañeros me han dicho, por ejemplo, Yairi, ¿tú por qué estás brava o tal cosa? Y no, es como mi manera de ser. Una de las cosas que le agradezco a usted, y se lo digo adelante a mis compañeros, de hecho, yo ni siquiera aprendí a argumentar cuando me tocó la clase de argumentación, y como usted ha aprendido a hacer muchas cosas. También una de las cosas mías que yo tengo que ir cambiando es el impulso. Yo, Dios mío, por aprender, entonces mete uno por allá la pata. No, tranquila. Pero no soy una persona de pronto de dañarle por No, pero ejemplo, de dañar a otros, no. No tienes que Yo, disculparte por nada, Yaidis. Yo ya te conozco de hace unos meses y sé que quieres aprender esto, por eso te voy a colocar ahora de ejemplo. Resulta que Yaidis, una vez ha terminado la carrera de Derecho, se postula como candidata a la alcaldía de Valledupar y resulta electa, sale electa. Pero por negligencia de Yaidis, ya en el ejercicio de su cargo,
como primera mandataria de su municipio, en ejercicio de su cargo por tu negligencia o por alguna falta al deber objetivo de cuidado, se perdió algún dinero. Ojo, tú no te lo apropiaste, se perdió algún dinero por alguna negligencia en la labor administrativa de la señora alcaldesa. Se perdió un dinero, aquí vamos a poner el ejercicio nuevamente, se perdió un dinero por una culpa. Acordémonos que la culpa es la falta al deber objetivo de cuidado. Entonces, por culpa, se perdieron 500 millones de pesos que eran del Estado, en este caso del municipio. Se perdió ese dinero. No se lo apropió Yairi, se perdió. Esto se perdió, ¿por qué? Porque iniciaron las obras y de pronto no había un estudio de suelos en una obra determinada y la obra se cayó y se perdió ese dinero. Este delito, Yairis, está consagrado nuevamente, como lo vimos anterior, en el artículo 400. Allá está consagrado en nuestro artículo 400 del Código Penal y se denomina un peculado culposo. Ahora bien, Yairis, una vez hemos determinado que esta conducta constituye el delito de peculado culposo, ¿cuál es la pena consagrada para el peculado culposo? Allá en tu código. No, aquí dice que la pena prevista en el artículo 400 de la ley 599 del 2000 se agrava No, de una léeme el 400 nomás, solo el 400 que es el peculado. Ok, dice peculado culposo frente a recursos de la No, seguridad este es social. el 400A, del 400 solo. Sí, exacto, estoy en el 400A solo, y dice así. No, es que el 400A, no, mira ya y dice que dices 400, léeme el 400. Ah, ok. Ah, sí, qué pena. Dice, el servidor público que respecto a bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con coacción de sus funciones por culpa del lugar. No, por culpa del lugar, por culpa del lugar. Sí, por culpa del lugar, dice. Sí, pero no es por Que se culpa del lugar, extravíen. sino por culpa. O sea, ojo porque es por culpa. Aquí Por culpa. Claro, aquí es porque es por culpa, porque por una negligencia, impericia o imprudencia tuya, se perdió ese dinero. Por tuya como alcaldesa. Entonces, por culpa del lugar, ¿a qué? ¿A qué va a dar lugar? A que se extravíen o pierdan o dañen o incurran en prisión de un... O sea, cuando se dañen o incurran o se pierdan o se extravíen cosas, ¿sí? Sí. Como decía usted, el dinero. O dañe, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Multas de 10 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, entonces el llamado es a Yairis, lo mismo que a Camila, que compren un código actualizado, que ese código es muy viejo. La pena para ese delito cambió y cambió desde hace muchísimos años, no es un cambio reciente. Ahora es de 16 a 54 meses de prisión la pena. Bueno, pero entonces volvemos a nuestro caso. Yairis es la alcaldesa del municipio de Valledupar en el Cesar y resulta que por culpa se extraviaron bienes en cuantía de, digamos en este caso la cuantía, aquí ya vamos, aquí ya no van a ser 500. Aquí van a ser, se extraviaron bienes por 5 millones de pesos. Esa es la cuantía.
Pero ¿qué pasó? Yairis, cuando observó que por su culpa, ojo, la culpa penal, por su culpa, se había extraviado este dinero, reparó los daños. ¿Y cómo reparó los daños ocasionados la burgomaestre Yairis? Pues de su propio pecunio consignó 5 millones de pesos pues Yairis es una funcionaria responsable y sensata y dice, mire, por mi culpa, ojo, por la culpa del artículo 23, por negligencia, impericia, prudencia mía, se perdieron 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar de mi propio bolsillo 5 millones de pesos y los voy a consignar a la cuenta del municipio. ¿Esto para qué? Para reparar los daños que ocasioné cuando cometí ese delito de peculado culposo. Ese gesto de Yairis tiene que ser premiado por la justicia. ¿Y cómo lo premia la justicia? Básicamente con una disminución en su pena. No es que no vaya a tener pena, no, sino va a tener una pena disminuida. Y esa disminución de la pena se halla consagrada en el artículo 401. Leamos, por favor, el 401, Yairis. 401. Circunstancia de atenuación punitiva. Ojo, circunstancias de atenuación punitiva. Cuando hablamos de atenuación punitiva, estamos hablando de una disminución en la pena. ¿Qué nos dice, Yairis, ese artículo? Dice, antes de iniciarse la investigación. No dice así, dice, si antes... Ah, sí, doctor, sí, qué pena. Ah, bueno, por favor. Si antes de iniciarse la investigación, el agente por sí o por tercera persona hiciere cesar el mal uso, reparar los daños. No, reparar lo dañado. Reparar lo dañado. Corrigiere la... nerviosa. Corrigiere la aplicación oficial diferente o reintegrar lo apropiado, perdido o extraviado. O su a su valor actualizado con actualizado, eso. La pena se disminuirá en la mitad. Ojo, miren lo que dice Yairis. Mira lo que dice. La pena se reduce en la mitad. Ojo, dice en la mitad. Entonces, Yairis, usted como alcaldesa se asesora y el abogado le dice, señora alcaldesa, devolvamos ese dinero que se extravió o que se perdió. ¿Cuánto fue? 5 millones. Lo restituyen. Entonces, el abogado le dice, sí, efectivamente, tenemos que devolver ese dinero para que la pena se disminuya en la mitad. ¿Por qué? Porque así lo exige o así lo indica el artículo 401. Ahora la pregunta es, para realizar esa disminución, ¿qué numeral del artículo 60 debo aplicar? Hasta ahí, Yairis, muchas gracias. Ok. Entonces, esa es la pregunta, doctores. Vamos a realizar la disminución punitiva. Elber. Doctor, buenos días. Yo aplicaría el numeral 3 que dice, si la pena se disminuye hasta en una proporción, esta se aplicará al mínimo de la infracción básica. Listo, Elber. ¿Me repite, por favor?
Con gusto, doctor. Numeral 3. Si la pena se disminuye hasta en una proporción. Espéreme. Cuando yo le diga pare, usted para. Empiece, Eso. Edgar, lento. Si la pena se disminuye hasta Pare. en, La última palabra que... ¿Cuál fue la palabra que usted dijo? La última. ¿Cómo? Repítame el numeral tercero. Si la pena se disminuye hasta. Ojo, ¿cuál fue la última palabra que me dijo? Hasta. ¿Cómo? Hasta, doctor. Otra vez. Si la pena No, solo la palabra. Hasta. Otra vez. Hasta, doctor. Por eso, muy bien dicho. ¿Y aquí qué dice? En el... Aquí donde yo le estoy mostrando, en la pantalla. No. ¿Cómo dice? Doctor. Ah, bueno, entonces, una cosa es en y otra cosa es hasta. ¿Sí ve, Ya, Elber? Usted, por sí. eso los hago repetir. Por eso usted dijo hasta, y aquí no dice ningún hasta. Dice en. Dice en. Sí, Por doctor. eso son palabras claves. Ojo que por el mal uso de la palabra clave implica que utilicemos el numeral inapropiado. ¿Listo, Elber? Sí, doctor, ya. Sí. Vale, ahora, listo, gracias, Elber. Ahora, ¿qué nos dice José Humberto? Se aplicaría el numeral primero, profesor. Se aplica el numeral primero. ¿Me lee, por favor, el numeral primero? Con gusto. Artículo 60, numeral primero. Si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, esta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica. Perfecto. ¿Hasta dónde vamos con José Humberto? Vamos bien. Entonces, hombre José Humberto, una vez he determinado que debo aplicar el numeral primero del artículo 60, ¿cómo lo aplico acá en este caso? Disminuyendo el mínimo, o sea, 16 meses de la pena por la mitad. Esperen un Ya momento, restando. porque, ojo, porque esto ustedes mañana lo van a tener que hacer en un examen. Y Sí, si no señor. hacen las operaciones en el examen, pues yo no les califico. Entonces, a 16, ¿qué le disminuyo? La mitad. Ah, espérenme un O sea, momento. 8 meses. Menos, la mitad de 16 es 8, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y cuánto es 16 menos 8? 8. 8. Máximo, que es 54, ¿qué operación realizo? También, quitarle la mitad. ¿Y cuánto es la mitad de 54? 27. O sea que voy a tener un nuevo mínimo. Gracias. Hasta ahí bien. Entonces voy a tener un nuevo mínimo que será 8 meses de prisión y un nuevo máximo que será 27 meses de prisión. Entonces nótese lo que el abogado asesor le indica a la alcaldesa. Alcaldesa Yairis, usted comete el delito de peculado por apropiación. Diga, peculado por uso, es peculado por uso. Entonces, devolvamos ese dinero, reintegrémoslo. ¿Por qué? Porque si lo reintegramos, la pena, que es de 16 a 54 meses, va a quedar transformada de 8 a 27. Ya hay una ganancia. Ya hay una primera ganancia. Si se allanan a los cargos, después lo van a aprender. Si se allanan a los cargos, si aceptan los cargos, ese 8 se puede convertir en 4. Entonces tendría una pena de 4 meses de prisión. Sería una pena casi que irrisoria. O más disminuciones, depende de la estrategia del defensor. La pregunta es, doctores, con ejemplos, realizando ejemplos, ¿entendemos la dosificación punitiva de una mejor forma? ¿Qué nos dice Natalia? Bueno, contestando su pregunta, obviamente pues con ejemplos es más fácil entender todo. Pero yo estaba levantando la mano era para pues aclarar como una partecita.
ahí en el artículo 401 dice que lo aplica como se hizo en el ejemplo, si nosotros hiciéramos reintegro antes de iniciar la investigación, porque si no sería la tercera parte si el reintegro se efectúa antes sí, de que claro. se dictara la En sentencia de segunda instancia. En este caso, el reintegro se hizo antes de que iniciara la investigación, en ese caso. En este caso, Sí, o sea, pues, Natalia, yo nunca dije que se había iniciado la investigación, entonces el reintegro se hizo antes. ok, pero es que ahí es donde viene mi pregunta. Cuando hablan, si antes de iniciarse la investigación, o sea, no hay ninguna demanda radicada, no hay nada, solamente Denuncia. hay algo que le dijeron, oiga, ojo que está pasando aquí esto y ella lo hizo, o Sí, es después de que ya se inicia el proceso, o sea, ¿en qué momento es la investigación? Cuando se inicia el proceso. La investigación se inicia, Natalia, cuando el Estado, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, conoce del asunto, tiene conocimiento del asunto. ¿Y cómo tiene conocimiento del asunto el Estado? O porque existe una denuncia penal, o porque de oficio el Estado asume la investigación. Entonces, ya sea por cualquier medio, pero antes de iniciarse la investigación, en este caso, la señora alcaldesa restituyó esa plata que se había perdido. Pero entonces, antes de que la fiscalía tuviese conocimiento, si hablamos de una denuncia, antes de que la denuncia haya instaurado. ¿Vale, Natalia? Más o menos. Antes de que se haya instaurado una denuncia, si ya se instauró una denuncia y viniere el reintegro, la disminución será en otra proporción. Entonces, ok, o sea, se el puede decir llamado casi que es... ella la repuso con el run de que ella se había apropiado de eso. No, ella se dio cuenta. Un burgomaestre se puede dar cuenta que un dinero se perdió sin necesidad de denuncia. ¿Por qué? Miren en las obras públicas. En las obras públicas los burgomaestres saben que las platas se están perdiendo y no hacen nada al respecto. ¿Van a esperar a que haya una denuncia? No. Ellos mismos tienen equipos de auditores, equipos jurídicos. Para eso está todo el equipo de trabajo que acompaña a los alcaldes precisamente para darse cuenta de cuándo se están desviando o extraviando dineros estatales. Ok, o sea que si ya está el denuncio, ahí podemos ya hablar solamente de la tercera parte, o sea, que ya se generó el denuncio. Ya el denuncio no han hecho ni la primera instancia, pero ya el denuncio se hizo, entonces ahí ya no le aplica la mitad, sino la tercera. Esa es mi duda. Ya no aplica porque con el denuncio ya se inicia la etapa de investigación. Ok, ya, ahora sí ya me quedó claro. Qué pena ahí con todo. Vale, listo. Entonces, miren, doctores, que con ejemplos nos es más fácil entender la dosificación punitiva. Ya realicé 2 ejemplos. A ver, Sofía, ¿alguna acotación? Profe, tengo una pregunta. En el caso de que queda 21.33 meses, ¿queda como los 21 y 33 días? No, porque si 33 días serían 22 meses. Entonces, ¿qué haces? ¿Quedan 3 días? No, espérate y verás. No te vayas a ir, Sofía. Entonces voy a hablar con Sofía. Sofía habla de... Aunque esto no lo debería hablar, pero lo voy a hablar. Dice 21.33 meses. ¿Cuántos días efectivamente son? Entonces, Sofía, resulta que usted ya lo olvidó, pero por allá en su bachillerato, ustedes estudiaron, por allá en cuarto de primaria, una materia o un área o un tema que se llamaba la regla de 3 simple directa. Acordémonos de las reglas de 3 simple directa. En este caso vamos a aplicar una regla de 3 simple directa, que dice así. Si un mes son 30 días, ¿cierto? Punto 33 meses, ¿cuántos días serán? Entonces, ¿qué operación realizamos? Multiplicamos en cruz y dividimos por 1. Entonces, 30, ¿tienes una calculadora? 30 por 0.33, ¿cuánto da? Sofía. 9.9.
30 por 0.33 da 9.9, o sea que son 9.9 días. Entonces son 9 días básicamente, 9 días. Entonces quiere decir esto que 21.33 meses son 21 meses. ¿Y cuántos días? 9. 9 días. ¿Ya? ¿Listo, Sofía? Esto es regla de 3 simple directa. Por favor, recordemos todos esto. Tienen que, claro que Sofía es muy joven, solo es que vaya y tome su cuaderno de cuarto de primaria, que lo debe tener ahí cerca, que pase regla de 3 simple directa. Pero básicamente esa es la operación que se realiza. Gracias, profe. Vale. Entonces, ya hemos hecho 2 ejemplos. De hecho, quien ha realizado esos 2 ejemplos he sido yo. Ahora van a ser ustedes. Ahora van a ser ustedes quienes van a hacer ese simulacro. Vamos a hacer un simulacro del examen de mañana. El examen de mañana va a ser dosificación punitiva. Pero vamos a hacer un simulacro para que mañana todos saquen ese 5. A ver, ¿qué me invento de casos? Vamos a inventarnos un caso. A ver. Se me había olvidado, yo les mandé al grupo de WhatsApp y de hecho también está subido a la plataforma un escrito, un artículo que realicé para la Universidad Libre, en la cual trato de explicar de una manera un poco didáctica la legítima defensa putativa. Entonces, las personas que quieran ahondar sobre el estudio de la legítima defensa putativa, pues leen ese artículo, no es de obligatorio cumplimiento. Y ese artículo surgió a raíz de un caso. El caso ayer lo estuve buscando con ustedes, pero no lo encontré, pero después ya le di, supe dónde lo había encontrado. Espérenme en un momento, creo que lo tengo acá. Acá. Este es a raíz de este caso, doctores. Entonces voy a compartir la pantalla para que alguien le dé lectura. ¿Quién quiere leer? Pero que leamos vocalizado, por favor. ¿Quién quiere leerlo? Este caso. Yo, doctor. Vocalizado, Yo, doctor. en la torre, por favor. Con gusto, señor. Listo, sí, señor. Regálame un segundo, volteo aquí la pantalla de mi celular. Se probó y demostró en grado de certeza que, para el mes de septiembre de 2020, en una vereda del municipio de Insa, Cauca, ¿de qué? Una organización ¿De qué? ¿Del de municipio Insa. de? No, Insá. Eso, Insa, Cauca. Insá, Cauca. Una organización criminal viene dedicada al secuestro extorsivo de las personas más prestantes económicamente. Un día, 1 de enero de 2021, uno de los más reconocidos pudientes ganaderos de la región, llamado Nacho Vidal, se disponía a visitar a sus padres residentes en otra vereda cercana. De un momento a otro advierte en la carretera a 6 personas armadas, armas de fuego, en actitud sospechosa, situación que le generó algo de miedo al considerarlos parte del grupo en mención, llevándolo a desenfundar su arma de uso personal y legitimado legalmente para portarla, disparando y matando a 4 de ellos y dejando heridos a los 2 restantes. Comprobándose posteriormente que las víctimas eran personas honestas que perseguían a un tigre que para esos días azotaba la región, atacado por igual a habitantes y semovientes para alimentarse. Es de anotar que el mismo Nacho Vidal llamó a la Policía Nacional manifestando lo ocurrido y poniéndose a disposición, por lo cual es llevado
al fiscal de turno correspondiente, quien procedió de conformidad. Al fiscal le fueron llevados todos los informes desarrollados por Policía Judicial que atendió la escena, entre ellos los dictámenes periciales de balística, donde se estableció que las armas de las víctimas eran escopetas hechizas, aptas e idóneas para disparar. El examen médico legal practicado a Nacho Vidal, donde consta que no presentaba lesiones corporales que ameritaban incapacidad médica. Balísticamente, durante la necropsia, se estableció que los disparos recibidos por las víctimas a larga distancia. Fueron a larga distancia. Entonces, doctores, este es un casito. De hecho, es un caso para, no para ustedes, pero sí para 10º semestre. Y se resuelve con base en la legítima defensa putativa. Yo cuando lo resolví por primera vez, realicé ese pequeño artículo que sería bueno que lo leyeran. Entonces, por si de pronto desean ahondar en este tema de la legítima defensa putativa. Ahora volvemos con nuestra dosificación. Entonces, ustedes van a realizar un ejercicio, doctores. El ejercicio, básicamente, a ver, volvamos acá. Vamos a hablar de un caso en que el ciudadano así se denomina, Gabriel Jaimes. Atraca junto a ver, espera. Entonces, Gabriel Jaimes junto con entonces, Gabriel Jaimes atraca junto con Francisco Barbosa a un ciudadano en vía pública en la ciudad de Bogotá, utilizando un arma de fuego. Despojando a la víctima de la suma de 5 millones de pesos. Punto. Esta conducta básicamente, mis doctores, está consagrada para que ustedes no yerren en el inciso segundo del artículo 240, que es un hurto calificado. Y además, en el numeral 10º del artículo 241. Tenemos que realizar la dosificación punitiva, esto es, establecer el mínimo y el máximo de la pena imponible. Háganlo, doctores, y en 10 minutos nos vemos. Las personas que consideren que tienen la respuesta, pues me levantan la mano y con mucho gusto les concedo el uso de la palabra.
Listo, doctores. Entonces, una vez hemos colocado ejemplo, a ver, Sofía Briceño, ¿se encuentra Sofía? Aló. Hola, profe. ¿Sí me escuchas? ¿Qué operación hiciste, Sofía? Lo hice con base en el numeral cuarto del artículo 60. Sí, pero ¿qué operación hiciste? Primero que todo, dígame qué pena establece el inciso segundo del artículo 240. Un mínimo de 8 años, un máximo de 16. 8 a 16. Ahora, ¿por qué es el inciso segundo del 240? Porque es violencia sobre las personas. Perfecto. Y aquí eran 2 o más los delincuentes, ¿cierto? Sí, ¿Cómo señor. se llaman los delincuentes? Gabriel Jaimes y Francisco Barbosa. Ah, así se llaman los delincuentes. Estos son coincidencias que tengan esos nombres. Pero bueno, así se llaman. Entonces, de 8 a 16, ¿y qué operación realizó? Bueno, al mínimo, que es 8, le sumé la mitad, le aumenté la mitad. Y pues el resultado son el mínimo de 12 años. Y al máximo le aumenté las 3/4 partes, quedarían 28 años. 28. ¿Cuál es las 3/4 partes de 16? 12. 12. Entonces, 16 más 12, 28. O sea, mínimo 12, máximo 28. Bueno, gracias, Sofía. ¿Quién lo hizo de forma distinta a la de Sofía? Escucho a Luz Adriana. ¿Adriana? No te escuchamos, Luz Adriana. Conéctate mejor. Ahora sí, Luz Adriana, cuéntanoslo todo. Bueno, veo que Luz Adriana tiene problemas de conexión. Trata de conectarte nuevamente, Luz Adriana, porque está muy mala la señal. ¿Qué nos dice Aarón Segura? Sí, señor. Listo, Aarón, lo escucho. ¿Lo hizo de una forma similar o lo hizo de una forma distinta? Similar, profe, similar. También Igual. le dio como pena mínima. ¿Cuánto le dio de pena mínima y de pena máxima? De mínima me dio 8 y de máxima 28. ¿De mínima cuánto? No, perdón, 16, mentira, 16 y 28, perdón. 16. Y 28, sí, señor. Bueno, cuénteme, Aarón, ¿de dónde sacó el 16? La mínima, sí, dije yo acá. ¿De dónde, o sea, qué operaciones realizó para que llegara a establecer una pena mínima de 16 años? Yo cogí lo siguiente, profe. Bueno, se aumenta en 2 proporciones. La menor se aplica, es el mínimo, ¿sí? Y la mayor al máximo, utilizando el inciso 4 del artículo 60 como tal. Hasta allí, ¿sí? Lo que hice inicialmente, entonces, fue la mínima, ¿sí? Que en este caso son 8, ¿cierto? Entonces, digamos que establecer la mínima como tal, ¿sí? Lo dejé idéntico, 8. ¿Y por qué lo dejó idéntico? ¿Qué dice el numeral cuarto del 60, Aarón? Dice, si la pena se aumenta en 2 proporciones, la menor se aplicará al mínimo, mayor al máximo de la infracción básica.
Listo, Aaron, perfecto. Entonces ahora, de las dos proporciones, nótese que el artículo 241 está aumentando la pena en dos proporciones, que es de la mitad a las 3/4 partes. Entonces, ¿cómo aplica usted de la mitad a las 3/4 partes a esa pena del hurto calificado? Entonces, no. Si la menor es 8, ¿sí? Entonces cojo ese 8, ¿cierto? Y le saco las 3/4 partes. ¿Por qué las 3/4 partes? Porque pues aplico la parte menor, ¿cierto? Pues a ese A8 que es la parte menor. O sea, espéreme, entonces, entre las dos proporciones que hay, ¿cuáles son las proporciones que se están aumentando acorde con el artículo 241? 1/2, 3/4. Listo. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? En este caso es mayor, es 1/2. Perfecto. O sea, Aarón, que si usted va a un pub o usted va a una licorera y dice, hágame un favor, me voy a tomar media botella de whisky, y al otro día va y se toma 3/4 de botella de whisky, ¿cuándo tomó más? No, miento, mentira, pues, perdón. ¿Sí ve que con 3/4 whisky mayor, entiende? 3/4 lo Fue aplico. usted entendió fue con whisky. Con whisky es que entendió. No, ¿Sí ve? perdón, me confundí allí. Claro, 3/4 es más. Es correcto, 3/4 se lo aplico a la mayor. Claro. ¿Sí? A 16, correcto. Y 1/2 se lo aplico 8 años. Ajá. Entonces dividido 8 entre 1/2 me queda 4. ¿Sí? Aumentado, entonces cojo 8 más 4. En este caso serían 12 años la menor. ¿Sí? Y al siguiente cojo 16, le aplico 3/4. ¿Sí? Haciendo la operación, entonces me quedaría 16 por 3, entonces me quedaría aquí 18, llevo una, 40 y eso me daría 48 entre 4. Me daría 1, me darían 12, 12 más 16, entonces me darían 28. Perfecto. Entonces, ¿la nueva mínima cuánto es? Entonces serían, en este caso, entonces serían acá. Nuevo mínimo. 8, 4 y 8 serán 12, profe. Ese es el nuevo mínimo, son 12 años de prisión. Es correcto, ¿Cierto? 12 años de prisión. ¿Y Y el máximo? máximo es 28 años. Y convirtiendo eso a meses. No, ya igual dejémoslo así. Igual el procesado, hombre, cuando usted asesore y tenga ante sí un caso similar, podrá indicar que el mínimo de la pena son 12 años de prisión y el máximo pueden ser hasta 28 años de prisión. Así es como se debió haber hecho. Pero sí ve, porque yo me di cuenta cuando usted me dijo 16 como mínimo, inmediatamente uno se da cuenta que algún error se cometió. Ok, perfecto. Pues muchas Bueno, gracias. para Digamos. los demás, para las personas, venga, Aarón, ya que usted está ahí. ¿Usted tiene un código físico, Aarón? Sí, correcto, profesor. ¿Qué dice el artículo 260? Creo que se llama reparación integral. Artículo de 69. Aquí dice transferencia no consentida de activos. ¿El 269, Aarón? Sí, señor. Artículo de 69. Doctor, debe ser reparación. Es que déjeme hablar con Aarón, porque Aarón es el que está leyéndome uno que no es. Venga, Aarón, ¿qué dice su artículo? 269, solo 269 sin letras, sin las letras. ¿Se nos fue Aarón? Aarón se desmayó. Bueno, entonces, ¿quién lo estaba corrigiendo? ¿Alguien? Creo que estaba hablando. Doctor, dice artículo 269, reparación. Ah, bueno, No dice... Elber, préndame la cámara cuando esté hablando. Listo. Entonces, no, es que quería hacer si era ese. Listo. Dice Entonces, reparación. Reparación. Nótese que
En este caso, el señor Gabriel Jaimes y el señor Francisco Barbosa, delincuentes de profesión, acuden donde el señor Elber como abogado y Elber les dice, reparen los daños que ocasionaron con ese hurto. ¿Qué dice ese artículo, Elber? El juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las 3/4 partes. Si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituye el objeto material del delito o su valor. Perfecto, espéreme, Helber. Entonces usted le va a aconsejar a Jaimes y a Barbosa que reparen los daños. ¿Para qué? Para que tengan una disminución en la pena. La pregunta es para Helber y para todos. Helber, ¿a usted también le dio como mínimo 12 y como máximo 28? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, Helber, resulta que ellos repararon. Entonces, ahora hágame la disminución. Entonces ellos dicen, mire, sí, ¿cuánto fue que se robaron? 2 millones de pesos, creo que se robaron. Yo no sé cuánto se robaron acá, volvemos aquí al caso. ¿Cuánto fue que se robaron? Se robaron 5 millones, doctor. 5 millones, sí, sí, 5 millones. Entonces, ellos van a reparar por sugerencia del abogado Helber esa rebaja del 269. Entonces, ahora realicemos esa rebaja para Helber y para todos, realicemos esa rebaja, a ver a cuánta pena eventualmente, cuál sería la disminución y cuál sería el nuevo mínimo y el nuevo máximo. ¿Listo, Helber? Listo. Entonces, utilizaríamos el inciso quinto del artículo 60, el No que sé, dice... no me pregunte. Ah, bueno, ya. Háganlo primero bueno. y Listo, después, doctor. ahí sí. Háganlo Listo. primero, 3 minuticos para eso. Bueno. Profe, Cuéntame, María Camila. me perdí. ¿Se perdió en Bogotá o dónde se perdió? No, profe, es que, digamos, para sacarlo de la primera operación, a mí me dio súper diferente. A mí también, la verdad. Bueno, Yo también. entonces ahorita volvemos y lo hacemos para que quede claro. ¿Listo? Listo, profe.
Bueno, en este caso, Helber. ¿Helber está? ¿Si Helber ya lo hizo? Sí, doctor, ya lo hice. Venga, le pregunto, Helber. La verdad es que yo soy muy ignorante en esto de los sistemas. ¿Usted puede compartirnos pantalla? No, doctor, no, eso yo no lo sé hacer. ¿Yo soy el único que puede hacerlo? Creo que como usted por ser el anfitrión tiene que autorizar, pero no sé cómo se hace eso. ¿Quién Sí, explica? profe, ¿Quién explica? Dice compartir pantalla, profe. Ahí hay una opción que le da a usted para compartir varias pantallas. A ver, venga, a ver, yo Pero- voy a compartir pantalla. Espérenme en un momento, a ver, para que Helber nos haga la operación, pero desde el principio, Helber, para que todos, En varios compartir participantes. pantalla. Listo, ya. Bueno, entonces yo tendría que hacer aquí un Ya, ahora sí puede compartir, Helber. archivo. Ya, doctor, entonces tengo que colocar esto así. Documento en blanco. Ahí está viendo la pantalla. O sea, Nadie. espera. Tienes que darle compartir pantalla, Elbert. Es que ese es el entonces tengo que abrir acá. Dale en Share Screen, en la partecita verde, en la mitad de la pantalla. Compartir. Ahí, ya, ahí escribí pena en la hoja Ahora de sí, Word, ¿sí? listo. Y ahora sí se ve. Ahora sí, Ahora Elber. sí. Entonces, una vez nos ha compartido la pantalla Elber, para las compañeras que no entendieron la primera parte, ojo, cómo se determinó la pena del hurto calificado y agravado, hagámoslo desde allá. ¿Listo, Elber? Desde la primera, bueno, entonces. Lo que Digamos, yo tengo aquí. póngame cuál es la pena del hurto calificado de la inciso segundo del 240. Estaba de 8 años. Pero aquí en la pantalla, hágalo. Por eso. Mínimo 8 años. ¿Sí? Máximo 16. ¿Sí? Entonces, Pero ¿de lo qué que está hablando ahí? Del 240, inciso segundo, ¿no? sí, o sea, pero ya, o sea, no sé si me da cuenta, o sea, ya esos son el mínimo y el máximo que está tipificado. Listo, en el Entonces, 240, ahora inciso vamos a hacer segundo. los aumentos. Listo, entonces, por favor. Dice que se le agregará, No, no se le agregará, se le aumentará. se le aumentará la mitad al menor, el menor a la mínima y el mayor a la máxima. Claro, ¿por qué? Porque el artículo 241 dice que la pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes. Listo, entonces, más, esto es más aquí. Disculpe que se los escriba. Más. Es que tiene que escribir todo. Bueno, no sé. El mínimo son 8 años y sumar la mitad. ¿Sí? Y aquí sumar lo que el doctor dice. Hay que entender es qué es más. Entonces, es más 3/4. Entonces, se le suman. Disculpe que no lo sepas. Yo lo hago así en mi cabeza, lo manejo así, disculpe. 3/4. Esta es la operación, la primera operación que se hace. Entonces, si se suma la mitad de 8, la mitad de 8 es 4, más 8, la mitad de 8 es 4, entonces serían 12 años que vienen a ser la nueva mínima. Y los 3/4 partes de 16 nos da 144 meses, que son otros 4 años, sí, perdón, otros 12 años. Entonces la nueva mínima subió a 28 años. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? María Camila, ¿sí está entendiendo o todavía no? Más o menos. No he entendido absolutamente nada, o sea que Elber no sirve para explicar. Yo tampoco, profesor, yo no entiendo. Elber, déjeme compartir la pantalla y déjeme yo la comparto ahora. Bueno. Sí, es que explicar es más complicado. Vale, Ya, entonces yo cierre y tengo- yo la comparto, ¿listo?
y yo explico esta parte. Aquí. No, ya tengo. ¿Cómo hago? Profe, una pregunta. Espérenme, les explico los demás. Ya, ciérreme la pantalla, Helve. ¿Cómo? Deje de compartirla, dele arriba, arriba creo que hay un botoncito que dice para dejar de compartir pantalla. Salir. Venga. Salgo y ya entro nuevamente a la... Eso, perfecto. Ahora yo les voy a compartir pantalla y yo les voy a explicar. Listo. Miren, doctores, es básicamente lo siguiente. La pena del hurto calificado que establece el inciso segundo del artículo 240. Entonces, todos ustedes se van a remitir al artículo, al inciso, no al artículo 240 en su inciso segundo. Todos en su inciso segundo. Allá dice que cuando el hurto se cometa con violencia sobre las personas, la pena es de 8 a 12 años de prisión. Eso lo dice la ley. Eso no me lo estoy inventando, eso lo dice la ley. Lo dice allá en su inciso segundo. ¿Aquí hubo violencia sobre las personas? Sí. ¿Por qué? Porque con un puñal atracaron a otro. Pues por eso es personas y por eso la pena es mínimo de 8 y máximo de 16. Profe, pero es que... Profe, es de 16, qué pena. Sí. Profe, es que en el código que yo tengo, o sea, en el de internet, dice de 6 a 14 años. No, ese código está desactualizado. Es de 8 a 16, el 240 inciso segundo. Usted, léame ese artículo. ¿Quién está hablando? John Alejandro. Pues John Alejandro, lea el artículo, léanos a todos. Pues, artículo 240, hurto calificado. Sí. Modificado por el artículo 37 de la No, ley. no me lea 1040. las modificaciones, léame de una vez lo que es. La pena será de prisión de 6 a 14 años si el hurto se cometiere con violencia sobre las cosas, colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad, aprovechándose de tales condiciones. Ese es el inciso que usted me dice. No, señor, ese no es ningún inciso que yo estoy diciendo. Yo no ha leído todavía el inciso segundo, John Alejandro. No ha llegado al inciso segundo. Es con violencia sobre las cosas, ese es el primero. No, señor, ese es el primer numeral, John Alejandro, no el primer inciso. Ojo, porque usted está confundiendo la palabra numeral con la palabra inciso, que son cosas completamente distintas. Profe, entonces, ¿cómo Después interpreta? del numeral 4. Ahí está el Después del segundo numeral inciso. 4, ¿qué dice? La pena será de prisión de 8 a 16 años. Ese es el inciso cuando- segundo. Es el inciso segundo. Mire, para los abogados los incisos son los párrafos. Para eso es un inciso para nosotros los abogados. El primer párrafo de ese artículo va desde la pena será de prisión de 6 a 14, ahí empieza el primer párrafo, hasta semejantes, que es como termina el numeral cuarto. Ese es el primer párrafo, que es lo que en derecho se denomina inciso. El segundo inciso inicia así: la pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Ese es el segundo inciso. ¿Vale? Ok, profe. Sí, entonces, pero ahí en lo que usted nos puso, no me da esta pregunta. ¿Es violencia sobre la persona o simplemente la ponen en modo de indefensión? No, es y se violencia aprovechan sobre de la esto? persona, sacar un puñal, sacar un puñal y ponérselo a una víctima o un arma de fuego, en este caso, es una violencia sobre la persona. Es violencia. ¿Qué más violencia con un revólver o con una pistola? Eso es violencia sobre las personas. Por eso yo les Entonces, dije acá, inciso segundo del 240, yo mismo se lo resolví. profe, entonces el número segundo, ¿en qué casos aplicaría? Porque si es indefensión, diferente a eso que usted me dice, Me de voy colocarle una burundanga y lo pistola. robo. Ah, ok. Ya lo ¿Listo? entendí. Bueno, vale. Pero yo por eso Gracias. se lo resolví acá. Aunque eso no lo tienen que saber ahora, pero yo se los había resuelto ya. Entonces dice que la pena es de 8 a 16. Pero como eran dos delincuentes, dice que la pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes. Entonces,
el artículo 60 nos dice, cuando la pena se aumente en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo. Aquí resulta que la menor es 1/2 y la mayor es 3/4. Entonces, a 8 le sumamos 1/2. Queda 1/2, son 4, ¿no? 1/2 son 4. Entonces da una pena de prisión de 12 años, porque 8 más 4 da 12. Y a 16, que es la pena máxima, le aumentamos 3/4 partes. Y las 3/4 partes de 16 es 12. Entonces, la nueva pena queda, el nuevo máximo de 28. Entonces, vamos a tener un nuevo mínimo de 12 y un nuevo máximo de 28. Esa es la operación que se realizó en la primera parte. Entonces, establecido el nuevo mínimo, que es 12 años, y de 12 a 28 años, a 28 años, vamos a hacer la diminuente. Y la diminuente es, si estos delincuentes reparan, ojo, si estos delincuentes reparan, la pena se va a disminuir de la mitad a las 3/4 partes, pero es disminución. ¿Por qué? Porque están reparando y el hecho de que reparen implica que les van a dar un premio y el premio consiste en bajarle la pena. Ahora sí, establecido ese nuevo mínimo y ese nuevo máximo, ¿quién desea realizar la operación de la disminución? María Camila. Señor. ¿Vas a hacer la disminución? Pues bueno. ¿O José López? Si usted quiere, profe, yo lo hago. ¿Ya lo hizo? No, señor. ¿Y por qué no lo había hecho si para eso hemos decretado el break? Bueno, listo. Elber, ¿qué hizo Elber? Doctor, bueno, cogí la pena, la máxima, la que ya teníamos 144 meses, y le resté le quité el máximo, que son 3/4 partes. Pues tomó los 28 años. No, esa es la máxima. Sí, 28 a años. la mínima le resté 108, o sea, las 3/4 partes. A la mínima. Sí, señor. Le restó las 3/4 partes. ¿Por qué? Porque el inciso quinto dice que al menor, regálame, ya espérame, se lo leo como lo entendí. Esta casi. Si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor al mínimo y la menor al máximo. Entonces, la mayor es 3/4 y la menor es medio, un medio. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le restó a los 12 años? A 144, yo lo hago en meses, Sí, le resté perfecto. 108 y me quedaron 36. Le quedaron 36 meses. Perfecto. ¿Y al máximo? Que lo mismo, en meses son 336 meses, le resté la mitad, que son 168, y me quedaron 168 meses. Listo. Y esas serían las dos nuevas. Entonces, esta sería la nueva pena que enfrentarían las nuevas penas. Sí, estos señor. delincuentes en caso tal que repararan. Nótese que, mire que de 12 a 28 años de prisión, si reparan la pena le quedan 36 meses. Es una rebaja sustancial, recontrasustancial, de 12 años de prisión a 36 meses A 3 si años. reparan los daños. Listo, Elber. Pues básicamente la operación que se hace en ese, ahí como lo hizo Elber, está bien. Repásenlo, doctores. Mañana hacemos un ejercicio evaluativo con relación a la dosificación. Algo no tan complejo porque hasta ahora estamos adentrándonos en este estudio de la dosificación. Y estúdienlo y mañana nos vemos, doctores. Les deseo un feliz resto de día. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Gracias, señor. ¿Qué pregunta? Cuénteme.
si en este caso se hiciera concurso, porte legal del arma. Pone penas por cada uno de los delitos y acorde con lo consagrado en el artículo 30 y 31, se aumenta, se toma la pena más grave y se aumente hasta otro tanto sin que sea la suma aritmética. ¿Y ese tanto lo determina el juez? Lo determina el juez, sí, señor. Ah, listo, profe, muchas gracias. Vale. Profe, hágame el favor, ¿será que me puede colocar de la pantalla del que estaba explicando ahí, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Esta? No, la que usted hizo, la que usted realizó. Ah, ¿el artículo? Esta fue la que Sí, yo donde hice. hizo la división y... No, esta fue la que yo hice, mírenla. Ah, ya, la última parte. La copié bastante. Igual esta clase yo la subo en la noche para que lo repasen. Y entonces vayan haciendo ejercicios, traten de hacer ejercicios, aunque les digo que mañana va a ser algo de va a ser algo muy básico. Listo, profe, gracias. Bueno, doctor, feliz día. Chao, profe, que estés Gracias, bien. igualmente, doctor. Hasta luego, profe, hasta Gracias, luego. profe, adiós. Gracias. Gracias.